Hola muchachos, en el video de hoy vamos a desarrollar un CRUD de una aplicación web app utilizando los frameworks Django y Vue y el paradigma de desarrollo de aplicaciones basado en API REST. Este video, la primera parte que vamos a trabajar, vamos a enfocarnos como tal en el desarrollo de la API, una API REST que vamos a construir con el framework Django. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto y nuestra primera aplicación. Vamos a crear los modelos, los serializadores, nuestras clases vista o controladores y vamos a definir las URLs que va a tener esta API. Entonces vamos a iniciar creando nuestro proyecto y la primera aplicación en Django. Para ello, entonces vamos a ir a nuestra consola y lo primero que tenemos que hacer es verificar que tengamos instalado virtualenv. Virtualenv es el que nos va a permitir como tal crear un entorno de desarrollo con la versión o las diferentes versiones y paquetes de Python que nosotros necesitemos. Es muy recomendable, es una muy buena práctica hacerlo. En este caso yo ya lo tengo instalado. Les recomiendo muy bien que lo hagan. Una vez instalado, para poder pues, iniciar nuestro entorno de desarrollo, para ello lo que tenemos que utilizar es virtualenv seguido del nombre que le queramos poner. En este caso yo le voy a poner entorno dev. Para ello sencillamente ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Esto lo que va a hacer es crear una carpeta utilizando nuestra versión de Python que tengamos instalado. Nos va a crear ahí una instancia de esa versión y ahí en esa carpetica es donde va a empezar a montar todos los paquetes de Python que nosotros vayamos a instalar. Sin embargo, tenemos que activar este entorno. Para eso es el nombre de la carpeta donde estábamos ubicados, seguido del /script y activate. Eso informa para que sabemos que está instalado o activado nuestro entorno, porque nos aparece el nombre consola como tal. Ya en nuestro entorno, entonces vamos a instalar Django. Para eso le damos pip install Django y él va a empezar a descargar todos los paquetes adicionales que necesita como tal. Una vez ya tenemos instalado como tal nuestro paquete, nuestro framework, en este caso de Django, vamos a ir a la página oficial de la documentación y siguiendo pues el tutorial aquí de la versión 2, vamos a mirar pues el comando que nos entrega para crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar entonces en nuestra consola. Entonces abrimos la consola, vemos el proyecto, voy a cambiarle aquí el nombre, voy a ponerle en este caso blog API. Vamos a dejarlo así. El nombre que vamos a poner acá pues es el nombre de la carpeta del proyecto que se va a crear como tal. No se demora realmente mucho. Ya una vez hecho esto, entonces vamos a revisar, entrar a la carpeta esa que se acabó de crear y vamos a mirar más abajito cómo crear nuestra primera aplicación. Entonces en la parte de abajo dice, bueno, crear la aplicación, en este caso era Pulse. Vamos a copiar el comando para crear una nueva aplicación. Le voy a poner principal, que es una aplicación en Django. Una aplicación en Django es básicamente un módulo que pues me va a tener la información de los modelos de vistas específicas para separar y organizar mucho mejor el código. ¿Listo? Ya para empezar a ver código, pues vamos a abrir nuestro editor de texto. Sin embargo, yo podría en este momento correr el proyecto
con el servidor de desarrollo, con este comando. No lo voy a hacer porque primero pues quiero configurar bien mi proyecto, pero bueno, vamos a abrir entonces el entorno. En este caso yo voy a utilizar como Atom, en este caso, el cual pues me va a permitir a mí pues trabajar todo el proyecto que necesito. ¿Listo? Entonces aquí están las carpetas del proyecto que se me creó de Django. El archivo como tal que vamos a mirar ahorita es settings, que es donde está toda la configuración, definición de las aplicaciones instaladas, los templates, la base de datos como tal que se va a utilizar para el proyecto. En este caso nosotros vamos a utilizar SQLite, no vamos a trabajar con ningún motor adicional. Sin embargo, pues si lo quisieran hacer, pues es solamente cambiar aquí la configuración para el motor, ya sea Oracle, Postgres, MySQL, etcétera. En este caso vamos a trabajar con un archivo que voy a llamar bdblock. Ahí voy a crear absolutamente todo y pues vamos a mirar aquí, pues ya una vez creado nuestro proyecto, pues la estructura como tal. Aquí pues vamos a crear todos nuestros modelos, que van a ser las instancias de nuestra base de datos, y acá las vistas, pues que van a ser como nuestras funciones o clases de controlador de lógica del modelo del negocio básicamente. Entonces con eso concluiríamos la parte de crear el proyecto y pasaríamos entonces a crear nuestros modelos. El modelo que vamos las tablas que vamos a trabajar como tal es vector, el cual va a tener pues estos campos como tal y una tabla de entradas, la cual pues va a estar asociado a un autor específico. Este es el modelo pues que vamos a representar aquí en Django. Entonces, ¿cómo creamos el modelo? Pues para eso podemos venir aquí a la segunda parte de nuestro tutorial, en donde podemos ver aquí más abajito donde dice creación de modelos, un ejemplo de que ya viene por defecto, que pues me voy a basar en él para ahorrar un poquito de tiempo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá nuevamente. Entonces básicamente pues acá es un modelo de preguntas y selección. Para cambiarlo pues para son los nombres de las clases, pues van a ser los nombres de los modelos o de las entidades, en este caso representado cada una de las tablas. Este autor y cada uno de las propiedades, los atributos que tenemos ahí, pues van a ser cada uno de los campos como tal que se tiene. En este caso pues el documento, la fecha de nacimiento, el nombre, todos los campos como tal que se tenían, poniendo pues los tipos de datos específicos para cada modelo. ¿Sí? En el caso del documento vamos a utilizar, debido pues que es un número bastante grande, vamos a utilizar Big Integer Field, el cual me va a permitir almacenar números bastante extensos. Para el nombre pues trabajaremos char field, y para la fecha pues date. Listo. En la parte de con eso ya tendríamos entonces todos los campos como tal de autor. El ID pues será serial, pero no lo tenemos que indicar, eso por defecto Django no lo hace. Para la parte de entradas, si se dan cuenta hay una relación, una llave foránea, acá la tenemos ya, sencillamente le voy a poner aquí autor y voy a decirle pues que el modelo que va a estar referenciando pues va a ser el modelo autor. Que el borrado, pues cuando yo elimine una entrada o un autor con una entrada, pues me va a borrar todas las entradas correspondientes. Y pues vamos a poner cada uno de los campos que ya teníamos definidos, lo mismo, el char para el título. En el caso del contenido, como va a ser bastante texto, entonces vamos a poner un text field, y
Para el caso de la fecha de publicación, vamos a poner una fecha que sea automática, por lo tanto quiero que me tome no solo el día, sino también que me tome el tiempo que fue creado. Para ello entonces voy a utilizar data time field y la propiedad autonaut add en true para que tome automáticamente ese valor. Entonces ya con esto podríamos tener pues todas nuestros atributos y nuestros modelos definidos que hace relación pues a este modelo de la tabla entradas y de la tabla autores. ¿Sí? Ahí está representado pues como tal las dos tablas. Algo que tenemos que hacer es agregar en la parte de settings, en las aplicaciones instaladas, el nombre de la aplicación. Vamos a ponerlo al final. Esto es para que el sistema como tal, pues el proyecto me reconozca que existe esa aplicación y nos permita pues crear nuestras migraciones, que son ese código que pasamos, automáticamente gestionar código SQL para que me pueda crear las tablas basadas en esos modelos. Entonces, para eso le digo make migration. Si ven, ahí ya me aparece pues que aparecen esos dos modelos nuevos de creación, y ya pues que tengo esas migraciones, esos modelos determinados, vamos a darle migrate para que tome todas las migraciones que hay, tanto las de usuarios por defecto que ya vienen con Django, como las dos nuevas o las dos nuevas tablas que se establecieron. En este momento ya entonces contamos con tablas ya escritas en código SQL con las características que planteamos nosotros en nuestros modelos como tal. Si vemos, ahí se creó el archivito dblock, que fue lo que planteamos. Si estuviéramos en Postgres o algo así, pues estas dos tablas me las habría creado. Entonces vamos ahora a pasar a crear serializadores, las vistas y las URLs. Para todo este proceso, sobre todo para iniciar con uno de los serializadores, necesitamos ir a nuestra consola e instalar un paquete que nos va a ayudar mucho, que se llama Django REST Framework. Entonces básicamente tenemos que decirle pip install Django REST Framework para que él pues nos baje ese paquete. Él es el que se nos va a encargar para darnos todas las clases y funcionalidades necesarias para construir una API muy fácil. ¿Sí? Ya tenemos el modelo, pues ahora vamos a tener, para configurarlo, lo único que tenemos que hacer es, antes de la aplicación, las aplicaciones instaladas, vamos a poner REST Framework. Sí, eso es lo que nos dice: descárguenos la aplicación REST Framework, que es la que acabamos de instalar, el paquete que acabamos de instalar. Ya con eso podemos entonces mirar pues inclusive la documentación oficial de Django REST Framework y ver la parte de instalación, en donde pues nos indican qué es lo que tenemos que hacer para que pues nos funcione en nuestro proyecto este paquete. Hay mucha más información y ejemplos de cómo hacerlo, pero pues nosotros vamos a utilizar una forma pues bastante rápida de configurar como tal nuestra API. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es crear un nuevo archivo que se va a llamar serializers.py. Ahí es donde vamos a definir clases para cada uno de los modelos que hemos creado. ¿Sí? Básicamente necesitamos importar desde este paquete nuevo que creamos, que es REST Framework, algo que se conoce como serializers, y crear pues las clases respectivas, importando pues bueno, primero importamos los modelos que creamos, el modelo autor y el modelo entrada. Y ahora sí pues ya vamos a crear nuestras clases, en este caso serializadoras. ¿Sí? ¿Qué es un serializer? Pues básicamente es como la forma en que vamos a mostrar la información de cada elemento que esté relacionado, que contengan nuestros modelos. ¿Sí? También se puede decir que es como una forma de formulario, un formulario
que va a estar, o que vamos a definir como cuáles van a ser los campos que va a permitir tanto mostrar como agregar o modificar a través del API, ¿sí? Entonces para eso pues creamos nuestra clase, eh, decimos pues a través de la clase meta le definimos las propiedades de cuál es el modelo que vamos a utilizar, el modelo de donde van a sacar pues toda la información, y le definimos cuáles son los campos que vamos a poder mostrar, y los que van a poder ser modificables a través de las URLs o las funcionalidades del API. En este caso pues yo voy a poner el ID, voy a poner pues el documento, vamos a poner también el nombre y bueno, todos como tal, todos los parámetros que queremos mostrar o en su momento que se modifiquen también, fecha también. Y con eso tendríamos definido nuestro serializador. Para la parte de autor, yo le puedo poner el nombre que quiera, realmente pues versión, lo que se hace, y también lo tenemos que hacer pues como tal para entrada, ¿sí? Para cada uno de los modelos. Entonces cuando yo llame autor me va a devolver los campos que yo definí acá, y cuando llame entradas pues entonces me va a definir pues los campos que en este caso me va a mostrar los campos que yo le voy a decir acá, lo que es título, lo que es contenido, etcétera. ¿Sí? De esa forma entonces nosotros podemos mostrar la información y controlar como tal la información que queremos que agreguemos a través de las APIs, ¿sí? Como les digo, esto se puede tomar como que es un formulario. Estamos definiendo qué puede modificar a través del API, qué se va a poder modificar y cómo voy a expresar o qué información voy a mostrar de cada uno de mis modelos. Listo. Entonces ya con esto pues terminaríamos de crear pues nuestros serializadores, y vamos entonces a crear ahora nuestras clases vista, o pues básicamente nuestro controlador, ¿sí? el modelo de negocio o la lógica de negocio. Entonces para ello pues vamos al archivo views, vamos a importar nuevamente el REST Framework, y de REST Framework vamos a importar los serializer. En este caso vamos a importar acá serializer. Adicionalmente vamos también a importar de nuestra clase, pues de nuestro archivo models, pues nuestros modelos, lo que hemos creado, el de autor y el de entrada, y del archivo, muy importante, el archivo serializer, que fue el que creamos, vamos a importar pues las clases serializers que hicimos, el de autor serializer y entrada serializer. Listo. Vamos entonces dentro del archivo de views, vamos a crear una nueva clase que pues, podemos llamarle realmente como queramos. Le voy a poner autor API. Básicamente esta clase va a heredar, o va a ser una clase heredada de, perdón, aquí no es serializer sino viewSet. viewSet va a ser una clase heredada de viewSet .model viewSet. Este viewSet, que es básicamente es una clase genérica que ya me tiene todos los métodos determinados para poder listar, para poder crear, para poder actualizar todos los datos, digamos, todas las funciones, toda la lógica para eliminar, y lo único que tengo que hacer es decirle, bueno, que quiero mostrar cuando yo llame esta clase, que quiero mostrar, y pues lo hago a través del query set, diciéndole por ejemplo que me traiga todos los datos, todos los registros que haya de mi clase o pues de mi modelo autor,
y indicándole pues de qué forma quiero que la entregue con el serializer for, pues que para eso habíamos creado pues nuestra clase serializadora para autor, ¿sí? Eso es entonces lo que vamos a hacer. Nuevamente, al hacer esto ya tenemos como es heredada la clase viewSet, model viewSet, tenemos ya todas las funciones. Eso obviamente va a poder ser personalizable, pero tenemos todas las funciones que nos permiten, les digo, listar, agregar, editar, ver un detalle o ver solamente un elemento, un registro, inclusive eliminar también, ¿sí? Si quieren pues más información pueden buscar en la documentación oficial de Django REST Framework acerca de viewSet, pero pues por ahora, para hacer una API lo más rápido y sencilla posible, pues lo que vamos a hacer para crear nuestras vistas es solamente eso. Nos queda faltando definir nuestras URLs, es decir, qué URLs va a poner el usuario en el navegador o qué URLs va a poner en su cliente para poder consultar esa información. Para eso pues nuevamente vamos a valernos de framework, de Django REST Framework. Algo importamos en Django REST Framework, algo que se conoce como routers, si no estoy mal, URLs. Bueno, y vamos a importar también de nuestra aplicación principal pues, y del archivo views vamos a importar pues las clases que planteamos ahorita de viewSet, o sea, autor API y entradas API. Nuevamente ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Lo único importante pues es que aquí pues lo relacionen como tal. Y vamos a entonces a crear una variable, llamar aquí URLs API, que url.sampleroute no me aparece porque es que qué pena, no es URL sino necesitamos routers. Routers es el que tiene el simple route, entonces decimos router.simpleroute. Eso nos va a permitir, es una funcionalidad de Django REST Framework que nos permite registrar o construir automáticamente todo lo que son las URLs básicas, es decir, la URL para listar, la URL para actualizar, la URL para crear, toda esa información. Lo único que necesitamos hacer es decirle pues cómo queremos que se llame el principio como tal de la URL y decirle pues a dónde, a qué vista o a qué lógica va a hacer, en este caso, relaciones a URL, ¿sí? Él nos crea entonces que reciba un parámetro, que reciba toda la lógica que se planteó en los viewSet. Y pues vamos a decirle que en el navegador, antes de ese nombre que se puso de autores y entradas, pues para diferenciarlo vamos a poner API, y para relacionar absolutamente todo vamos a utilizar el include y vamos a incluir las API URL.urls. Esto básicamente es que me saca todo el listado de todas las URLs que registré como sample routes y me va a permitir entonces ya unir tanto las vistas que definí ahí como con ese path de API que tenemos, ¿sí? Nuevamente esto se puede personalizar bastante, pero para este ejercicio pues lo que vamos a hacer es sencillamente ponerlo todo por defecto o tomar básicamente las genéricas que están. Entonces vamos a arrancar nuestro servidor de desarrollo, como pues habíamos visto, Python Management Server. Vemos que no hay ningún error y que va a estar corriendo en el puerto 8000. Abrimos entonces nuestro navegador, hacemos localhost 2.8000, le damos enter y pues en este caso muestra una página de error y nos dice cuáles son las URLs que están disponibles, en este caso API.
como ya lo habíamos definido, y según el registro que hicimos podemos tener entradas de autor y pues entradas básicamente. Entonces, como vemos aquí hablando de autor, tenemos en la parte de abajo un pequeño formulario que pues nos permite agregar un nuevo autor. Estos son vistas que ya nos crea automáticamente Django REST Framework. Esas vistas ya están implícitas como tal en Django REST Framework, y pues lo que nos permite como tal es probar que nuestra API esté funcionando. No lo vamos a utilizar para nada, digamos, diferente a la validación de que todos los métodos que nosotros definimos o que nosotros vamos a crear con el viewset, que es el de listar, crear, actualizar, etcétera, funcionan. Entonces, por ejemplo, creé un nuevo autor utilizando el formulario, ¿sí? Puedo ver entonces el listado ya creado. Puedo cambiar acá la información, crear otro autor para que veamos no solamente uno sino varios. Vamos a ponerle aquí unos mesecitos después y vamos a crear otro segundo autor. Como vemos, tenemos dos, y vamos al listado de autores, vemos que nos muestran esos dos autores. Es importante que la información que estamos dando aquí es la que definimos, entender que es la que definimos en nuestro archivo de Serializer, nuestra clase Serializer para autor, ¿sí? Y así como tenemos autor, si decimos aquí por ejemplo entradas, que fue el nombre que le pusimos a la URL cuando la registramos, vemos también que tenemos un formulario y un select para determinar el autor. Lo que pasa es que nos aparece así, que es un objeto, un autor del objeto, no me aparece el nombre, no me dice realmente nada. Esto pasa porque no hemos definido por defecto en el modelo, cuando nos refiramos a un elemento de autor sin indicar ningún tipo de atributo, tanto para entrada como para autor, que se va a mostrar, ¿sí? Entonces vamos a eso, como lo hacemos, pues aquí creando una función que se conoce como str. Es básicamente como un toString para los que manejen Java o para los que manejen clases en PHP, en donde pues básicamente le decimos, cuando solamente nos refiramos a un objeto como tal, a un elemento de un objeto, entonces ¿qué mostrar? Entonces, por ejemplo, en entrada nos va a mostrar el título. Entonces va a mostrar, cuando yo me refiera al objeto sin referirme a ninguno de los atributos que tengo, él por defecto me va a mostrar el título. Y en el autor pues vamos a hacer lo mismo, el mismo def s-str, y vamos a decirle que cuando nos refiramos al autor, pues que me devuelva el nombre. Vamos a ver, entonces el punto y el atributo que queremos, en este caso el nombre, ¿sí? Solo con eso, entonces ya, si yo me refiero a un objeto, un elemento objeto específico de autor, él me va a devolver el nombre. Si yo actualizo aquí, vemos que ya en el select pues me muestra el nombre de cada uno de los autores, Juan y Diana. Ahí están los dos. Entonces vamos a crear una entrada, vamos a poner aquí primera entrada en el texto. Entonces, bueno, vamos a poner aquí contenido de primera entrada, y el autor, o sea, si se dan cuenta, bueno, creamos ahí un nuevo elemento de entrada mostrando la información que definimos en el serializador. Vamos a crear una segunda entrada. Esta vez entonces vamos a cambiar de autor, vuelve a crear. Entonces, si vemos el listado de las entradas, ahí están las dos. Podemos ver que muestra la información que definimos, y si podemos ver si queremos pasando un ID, por ejemplo el ID 2 de la entrada, podemos ver el detalle, o pues solo la información de esa entrada, y además abajo nos aparece un formulario el cual nos permite editar
la información. Yo puedo cambiar el autor, puedo cambiar toda la información que yo quiero. Importante, estos campos que me aparecen acá son los que yo definí en mi archivo o en mi clase serializadora, en mi clase serializer, ¿sí? Vamos a crear aquí una nueva que pues solamente la vamos a crear para borrarla, porque pues el viewSet, al definir el entrada API, que es de hereda de viewSet, tenemos la funcionalidad, les digo, de listar, que es esta, de crear, de actualizar, y si vemos aquí el detalle de la 3, en este caso que creamos, también tenemos la opción de borrar. Nuevamente, acá estamos probando, utilizando las vistas que nos dio el Django REST Framework para probar que efectivamente todos esos métodos nos funcionan. Aquí, por ejemplo, ya eliminamos la tercera entrada que habíamos creado. Entonces, tenemos prácticamente todas las funcionalidades de CRUD, ¿sí?, ya unidas a la base de datos. Esto me está modificando el archivo directamente basado pues en los modelos que nosotros establecimos para referenciar cada una de estas tablas. Y algo pues adicional que podemos ver es que nosotros podemos crear funciones para devolver información específica, información puntual, que pueden ser métodos, que pueden ser elementos específicos de datos que queramos resumir. Por ejemplo, si yo quiero devolver el nombre del autor de una entrada específica, pues entonces yo le puedo crear una función en donde, utilizando los modelos y la relación de las llaves foráneas, podemos decirle que me devuelva el nombre del autor, ¿sí?, con esta anotación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente en el serializador agregarlo. Debemos poner el nombre tal cual que le pusimos a la función. De esa forma podemos devolver cualquier elemento. Podemos ver ahí, actualizamos acá, vemos que ya me aparece el nombre como tal del autor. Así como estaba presentando el nombre, puedo presentar el documento o hacer algún tipo de operación como tal con el autor, ¿sí? Vamos a ver aquí, cambiamos el nombre automáticamente y nos está mostrando esa información. Entonces, cuando traigamos una entrada, pues podemos traer información adicional de cualquier parte que nosotros queramos, siempre y cuando la indiquemos en el archivo serializado. Ahí pues estamos haciendo uso de la relación que establecimos. ¿Listo? Con esto pues ya terminado eso, nuestra API REST está completa.